Bienvenida al abogado James Wilkins de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien nos va a informar un trabajo que se solicitó por parte de esta comisión en relación al proyecto de ley senador Saavedra, muchas gracias. Entonces, sí, en nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la Comisión de Economía, que en esta oportunidad vamos a comenzar por los puntos 2 y 3 para escuchar al abogado de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor James Wilkins. Vuelvo a insistir en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciados en mociones de los honorables senadores, señor Velázquez y señora Sepúlveda, que modifica la Ley General de Bancos con el objeto de establecer excepciones al decreto y reserva bancaria respecto de las autoridades que indica boletín número 14.955-03 y respecto a las autoridades municipales y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones que indica el boletín número 15.697-03. Bueno, quien más estaban invitados era del Ministerio de Economía, del Servicio de Impuestos Internos. No sé si están presentes del Servicio de Impuestos Internos. Le ofrezco la palabra. Bueno, y también de la Dirección de Presupuesto de IPRES y de Convergencia de Gremios, PYME y Cooperativa de Chile, presidente, señor Eduardo del Solar. Pero, como insisto, vamos a hacer un cambio en la tabla. Vamos a primero ofrecer la palabra al abogado de la biblioteca en relación al punto 2 y 3. Don James, le ofrezco la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A la biblioteca se le solicitó un informe sobre una breve explicación sobre el régimen general de secreto y reserva bancaria y además se nos solicitó identificar aquellas iniciativas de ley relacionadas con el secreto y reserva bancaria que se encuentran actualmente en tramitación y que no son de las comprendidas en los boletines que discute actualmente la Comisión. Lo primero, señalar que, en términos generales, el secreto y reserva bancaria lo que buscan es impedir que terceros accedan a información bancaria sin autorización de su titular. Ese es como el objetivo del secreto y la reserva bancaria. Se distinguen el secreto y la reserva en que el secreto reconoce un sistema o un marco regulatorio mucho más intenso y restrictivo en cuanto al acceso a la información. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en que el secreto bancario, a diferencia de la reserva, la vulneración del mismo tiene asignada como pena el presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, la vulneración del secreto bancario constituye un delito. El secreto bancario y la reserva, ambos los encontramos en la Ley General de Bancos, pero también encontramos normas del secreto bancario en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. El secreto bancario lo que busca, lo que protege es información relativa a determinadas operaciones bancarias. La ley hace referencia a la protección de los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos. ¿Qué significa esta protección? Que solo pueden acceder a la información sobre depósitos y captaciones de los bancos el titular, el representante legal del titular, por ejemplo, si fuera una persona jurídica, o las personas expresamente autorizadas por él. El secreto bancario en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques lo que hace es establecer una protección similar, pero respecto a las cuentas corrientes. Y cuando hablamos de cuentas corrientes en materia de secreto y reserva bancaria, nos referimos principalmente a los saldos y movimientos en cuentas corrientes. ¿Qué significa el secreto en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques? Significa que nadie puede acceder a determinadas partidas o las partidas de los saldos y movimientos de cuenta corriente sin autorización del librador en este caso, porque estamos en el caso de las cuentas corrientes bancarias y cheques. La reserva bancaria es completamente distinto porque la reserva bancaria opera por defecto, es decir, el secreto bancario, que es mucho más estricto, la reserva bancaria opera respecto de todas aquellas operaciones que no son secreto bancario. Y permite el acceso a la información la reserva bancaria, pero lo permite con requisitos. Primero, que el tercero que quiere acceder a esa información de reserva bancaria tenga un interés legítimo. Y segundo,
que el acceso a esa información no sea previsible para el banco, que pueda generar un daño patrimonial al titular de dicha información. Bien, existen, como sabemos, excepciones al secreto y la reserva bancaria. Existen un régimen general de excepción, que voy a comentar primero muy brevemente, y un régimen particular que se establece para ciertos órganos de control, ¿ya? El régimen general establece una primera excepción, y que es que se puede vulnerar el secreto bancario, es decir, se puede acceder a información protegida cuando una ley expresamente lo autoriza. La segunda alternativa es cuando una resolución judicial de la justicia ordinaria y militar lo autoriza, pero en este caso se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Primero, que se trate de operaciones específicas, es decir, una resolución judicial no puede indicar, por favor, envíeme al banco toda la información respecto de las operaciones de este titular, sino que tiene que decir tales operaciones entre tal y tal fecha. Además, es necesario que el titular, respecto del cual se solicita la información, tenga la calidad de parte o imputado en una causa, y además que las operaciones que se está pidiendo al banco tengan relación con los hechos investigados en la causa. Y finalmente, se permite que el Ministerio Público acceda a la información protegida por secreto o reserva bancaria cuando el juez de garantía lo autoriza. Y en estos casos son en investigaciones criminales, en que el titular de la información sea sujeto de investigación y que las operaciones respecto a las cuales se pida digan relación con los hechos de la causa. En la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias, como dijimos, para entender esto, es que la Ley de Cuentas Corrientes lo que protege son los saldos y movimientos, y solo puede acceder el librador a los saldos y movimientos de la cuenta corriente bancaria. Bueno, existen excepciones en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias, y esas excepciones permiten a los bancos exhibir información respecto a los saldos y movimientos cuando una resolución judicial así lo autoriza, en los mismos términos que ya hemos señalado, la justicia ordinaria, la justicia criminal, etc. Pero acá existe una norma respecto de las cuentas corrientes bancarias que se acerca un poquito a los boletines que está discutiendo la Comisión. Y es que se amplía la excepción en materia de cuentas corrientes bancarias cuando se trata de funcionarios públicos. Porque la regla para acceder a la información protegida, dijimos, es que se trate de determinadas operaciones, es decir, el solicitante tiene que señalar qué operaciones son las que está solicitando, y además, respecto a las cuentas corrientes bancarias, determinadas partidas. Yo no puedo pedir todos los datos de la cuenta corriente bancaria, toda la información, sino que determinadas partidas. Pero acá se amplía la excepción respecto a los funcionarios públicos. ¿Cuándo? Cuando se trata de investigaciones criminales respecto de funcionarios públicos que están siendo investigados por delitos relacionados con su función pública, y en este caso, a diferencia de los casos anteriores, la resolución judicial podrá ordenar el acceso a todas las partidas de la cuenta corriente, es decir, acceso total a la información. Bien, dijimos entonces que había un régimen general de excepciones y reservas, pero también existe un régimen particular que beneficia a determinados órganos de control. ¿Qué significa esto? Que determinadas autoridades, fiscalizadores, órganos de control, pueden acceder a información protegida en determinados casos. Y para eso la ley ha dispuesto procedimientos especiales. ¿Qué organismos son los que están beneficiados con este régimen particular? La Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. La Comisión para el Mercado Financiero puede acceder a información protegida en la investigación, en el procedimiento de investigación para sancionar hechos asociados a la ley del mercado de valores y a la ley de seguros, ¿ya? Para acceder a esta información lo puede hacer sin un procedimiento judicial, sin una resolución judicial, sino que basta que tenga el acuerdo favorable de 3 comisionados. Recordemos que la Comisión para el Mercado Financiero es un órgano colegiado y está compuesto por 5 comisionados. Basta que 3 comisionados autoricen el acceso a esa información, pero a la vez es necesario que un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago autorice el acceso a la información. Para resolver esa solicitud, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve sin audiencia, y si la aprueba, la Comisión para el Mercado Financiero notifica al banco y el banco tiene 5 días para entregar esa información. Un régimen similar es el que goza la Unidad de Análisis Financiero cuando, para investigar operaciones sospechosas que hayan sido detectadas por ellos mismos o operaciones sospechosas que
que hayan sido reportados por ellos. En este caso, como no se trata de un órgano colegiado, acude directamente al ministro de la Corte de Apelaciones y el ministro de la Corte de Apelaciones autoriza sin audiencia en las mismas formas que establece la Comisión para el Mercado Financiero. Un caso distinto, finalmente, es el del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene distintas formas de acceder a la información. Primero, por una resolución de un tribunal ordinario o un tribunal tributario aduanero, ya sea para investigar eventuales delitos de evasión o el examen de información protegida relacionada con obligaciones tributarias o infracciones aduaneras. Pero también puede acceder, y este es particular respecto de los otros sistemas de autorizaciones, puede acceder directamente a dicha información para verificar la veracidad e integridad de una declaración de impuestos. Pero este procedimiento de acceso directo a la información requiere una notificación del interesado, y si el interesado se niega a que el banco entregue esa información directamente al Servicio de Impuestos Internos, bueno, resolverá el Tribunal Tributario Aduanero. También el Servicio de Impuestos Internos está facultado para acceder a esa información cuando lo requiere una autoridad tributaria extranjera en el contexto de un convenio internacional de intercambio de información. Bueno, eso es respecto del régimen general de reserva y secreto bancario. Se nos pidió también que identificáramos algunas propuestas que están en el informe, algunas iniciativas de ley relacionadas a la materia y que son distintas a aquellas que discute la Comisión. La Comisión discute dos iniciativas que son muy similares y lo que hacen es establecer que determinadas autoridades autoricen de antemano al momento de ser investidos en el cargo a que determinadas autoridades, determinadas instituciones bancarias entreguen la información a la Unidad de Análisis Financiero, a la Comisión para el Mercado Financiero o al Servicio de Impuestos Internos sin mayor trámite directamente. Eso es lo que busca, ¿ya? Es como una autorización previa. Encontramos a este respecto otra iniciativa de ley que es exactamente igual y que es de un año anterior, que es del 2019, que es la 12.508, que está redactada en los mismos términos. Y las otras iniciativas de ley son, en los últimos 10 años, relacionadas con secreto bancario, con secreto y reserva bancaria, es la reforma tributaria presentada por este gobierno, que lo que hace al respecto es agilizar el procedimiento de acceso a la información por parte del Servicio de Impuestos Internos. Solo un comentario respecto de las iniciativas de ley, que lo que exigen es que al momento de asumir el cargo se entregue esa información, se entregue esa autorización, esta autoridad, que presidente, diputados, senadores, alcaldes, etcétera, y hay un catálogo de autoridades que ahí se señalan, entreguen esa información, esa autorización, para que los bancos que al momento de asumir el cargo tengan relación con ellos, para que los bancos entreguen esa información que cuando sea requerida sin más trámite por el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero. Bueno, el tema es que si lo que se busca es acceder a información protegida en cualquier momento por estas entidades, bastaría, así se pudiera entenderse, que bastaría que una autoridad, una vez investida en el cargo, haga esa autorización respecto de dichas entidades financieras, pero luego cambie a entidades financieras, y en ese caso podría entenderse que no otorga esa autorización respecto de las nuevas autoridades financieras. Por último, no hay que olvidar, en el contexto del estudio de esos boletines, que existe una circular de la Unidad de Análisis Financiero que regula a las personas expuestas políticamente y respecto de los cuales establece una serie de obligaciones para las entidades financieras y para los bancos de manejar y exigir información a dichas personas expuestas políticamente y tratarlas de manera distinta respecto del resto de las personas. Por lo tanto, son antecedentes que, a mi juicio, podrían ser considerados al momento de discutir esta iniciativa. Eso, señora presidenta. Muy bien, le agradecemos entonces al abogado, ¿cierto? James Wilkins, ¿así se pronuncia? Sí, o Wilkins. De la Biblioteca del Congreso Nacional por este estudio y por esta presentación. Quisiéramos igualmente abrir la palabra, no sé si alguien tiene algunas consultas en relación a este punto antes de entrar de lleno en el proyecto de... Sí. ¿Lo mandaron? ¿Está listo ya? Perfecto. Senador Durana,
le doy la palabra y le agradezco que haya tomado la presidencia estos minutos, dado que estábamos con un retardo. No, claro, perfecto. Muchas gracias, senador. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Quizás dos consultas. La primera, que está focalizado justamente en el término de tu intervención con las personas que son expuestas políticamente. Ya tienen una serie de consideraciones y obviamente que los bancos e instituciones financieras, seamos bastante francos, miran con bastante recelo las operaciones bancarias, comerciales. Entonces, hoy día el agregar esta norma, ¿no estamos duplicando en algo como que ya existe? Porque en general no sé si es seguirle poniendo condiciones a algo que ya está normado, por un lado, existe cuando hay dudas, existe obviamente las opciones tendientes a abrir todas estas cuentas bancarias y en general, esto es como en algún minuto ayer aprobamos en la Comisión de Agricultura, que aprobamos de una vez por todas exhibir la presentación del carnet de identidad cuando uno va a comprar bebida alcohólica, es decir, salvo aquella persona que obviamente estemos en duda de que esa persona tenga 18 años, pero el carnet de identidad tenía que presentarlo todo. Entonces, no sé si estamos como insistiendo en normas que de una u otra forma no sé, genera más incertidumbre y en especial también desde el punto de vista como si fuese un castigo a las personas que están ocupando algún cargo de elección popular. Y en esto básicamente en función de que creo que ya las disposiciones existen y es como que seguir ahondando en un tema. Incluso hay dos proyectos que seguramente pedirá el acuerdo la señora presidenta de la comisión en que insisten en lo mismo. Y en segundo lugar, si es que se considera, si de verdad hay una falta de una norma expresa como la que se quiere imponer, igual yo creo que faltan entonces autoridades, porque siempre se insiste en los mismos. Y hoy día hay mucho más autoridades, hay superintendentes, hay una serie de acciones o autoridades públicas que tienen mucho más vinculación con el sector privado que los que puedan tener, por ejemplo, los parlamentarios. Entonces, de alguna otra manera, quisiera poder a lo mejor tener la mirada desde lo que tú has analizado en este estudio de la biblioteca en relación a las consultas que he realizado. Gracias, presidente. Sí, no sé si los senadores Osandón o Saavedra, no. Yo en relación a lo que acaba de señalar el senador Durán, efectivamente lo que busca también este proyecto es justamente ampliar la cobertura, de generar, digamos, posibilidades frente a otras autoridades, incluso sin ser autoridades, también ciertos cargos de alto rango en donde se generan administraciones tales que permiten suponer que conlleva sin duda en el ejercicio del cargo también movimientos de recursos que son no menores a propósito de la administración pública. Y creo que en ese contexto también hace referencia al proyecto en su idea matriz. Yo entiendo que ya se hizo la relación con respecto a los directores de fundaciones, de corporaciones y otras donde más allá del presupuesto de la buena fe, hay hoy día antecedentes muy claros y estrictos y son conocidos por la prensa y de grandes montos y que afectan el bien público, pero además la condición, ¿cierto?, en cuanto a la administración, que eso golpea cuando no es bien realizada y efectivamente se provoca un daño en el quehacer ciudadano, sobre todo con el objetivo para lo cual se administran esos recursos. Entonces creo que en ese contexto, sin duda, que se amplía, pero además existe la posibilidad dentro del seno de la discusión de los proyectos de ampliar también a propósito, ¿cierto?, de otras entidades, de otras autoridades, como bien señala el senador Durana. Le cedo la palabra entonces al abogado para cerrar con ello y comenzar entonces el trámite de lo que es la discusión del proyecto que está en el punto 1 de la tabla.
Bien, respecto a la primera pregunta del senador Duraga, lo que hay que tener en cuenta es el objetivo de los boletines, de los proyectos de ley. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Porque las normas de la Unidad de Análisis Financiero, que establecen un régimen mucho más estricto, particular respecto a las personas expuestas políticamente, no obsta al secreto bancario. O sea, de hecho, la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero establece que todas estas reglas y acceso a información y obligaciones de los bancos es sin perjuicio del respeto del secreto bancario. Por lo tanto, si un banco, por ejemplo, entrega información a la Unidad de Análisis Financiero porque se da los supuestos que establece la norma respecto a una persona expuesta políticamente, se mantiene vigente el secreto bancario respecto de otras personas, ¿ya? Así que son más o menos cosas distintas, pero si uno se va al objetivo de los boletines y uno determina o llega a la conclusión que el objetivo de los boletines es acceder a información que permita prevenir eventuales, por ejemplo, actos de corrupción, de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, etcétera, las medidas de la Unidad de Análisis Financiero parecieran ser, yo no soy experto en la materia, parecieran ser útiles y podrían calificarse de suficientes. Pero eso habría que determinarlo con un experto en dichas materias, ¿ya? Pero depende del objetivo que se le dé al proyecto de ley. Así es, por ejemplo, flujo de información para prevenir, pareciera ser que las medidas que dispone la circular de la Unidad de Análisis Financiero podrían ser suficientes. Respecto a las autoridades, nosotros, nos fue solicitado, pero nosotros incluimos ahí en el informe, que lo pueden ver, legislación extranjera, y no encontramos ningún caso donde se disponga un régimen especial de excepción al secreto de reserva bancaria para autoridades, ¿ya? Generalmente todo está, y esto se relaciona con la primera respuesta, todo está concentrado respecto a la información financiera y las medidas para evitar determinados actos de corrupción, etcétera, se concentra a través de autoridades de fiscalización como la Unidad de Análisis Financiero y las facultades que ellos tengan para revisar, por ejemplo, cuentas, operaciones financieras, etcétera, de determinadas autoridades, ¿no? Públicas o privadas, como de las corporaciones, etcétera. Eso. Perfecto. Mira, ahí yo creo que aquí existe, a propósito, y corríjame si me equivoco, hay intención de poder avanzar en esta materia. Yo creo que hay consenso en eso. Pudiéramos discutirlo, pero a propósito de su discusión y generar alguna propuesta para poder votarlo en general, creo que es importante coincidir en lo que se señalaba hace un minuto, de poder fusionar ambos proyectos que tienen el mismo objetivo, como primera cosa. Luego veamos también la posibilidad de generar alguna fecha para aprobarlo o para discutirlo y aprobarlo en general. ¿Les parece? ¿Les parece que quedemos hoy día con la posibilidad de fusionarlo como primera cosa y vemos más adelante alguna fecha para votarlo en general? ¿Les parece? Okay. Muy bien, entonces se fusionan ambos proyectos. Le agradecemos entonces al abogado. Sí. Y avanzamos sobre, luego, teniendo los autores y condicionando un poco, y ahí le pido al secretario, si bien hizo una relación, tal vez la fusión si tiene algún mecanismo que nos permita orientarnos de manera más global para fijar una fecha para votarlo en general. ¿Les parece? Así se acuerda entonces, y le agradecemos, como ya decía, al abogado Wilkins por su exposición, y vamos a entrar de inmediato entonces en materia de lo que está mencionado, ¿cierto?, en la propuesta de nuestra Comisión para el Trabajo de hoy día, que es avanzar sobre el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que introduce modificaciones a la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo, y acopia de la factura al Decreto Ley 825 de 1974 del Ministerio de Hacienda, ley sobre impuesto a la venta y servicios para mejorar el pago a 30 días y cuya urgencia ha sido calificada de simple. Esto está contenido en el boletín 15716-03. Tenemos, a propósito de este punto, ¿cierto?, invitados, y entiendo que están acá, a la coordinadora legislativa, la señora Virginia Rivas. No sé si está. Viene en camino. Está en la misma situación. Tenemos vía Zoom
a la subdirectora de asistencia al contribuyente, Verónica Valle, desde el Servicio de Impuestos Internos, el jefe de Departamento de Impuestos Indirectos de la Subdirección Normativa, señora Julia Altamirano, al jefe de Área de Documentos Tributarios Electrónicos, también de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, don Oscar Bizama. No sé cuál de los tres va a intervenir, pero estaría ahí bueno a ver si nos ayuda la Secretaría quién de ellos va a intervenir. Desde la Dirección de Presupuesto, también vía Zoom, a don Pablo Jorquera, y también al presidente, ¿cierto?, de Convergencia de Gremios PYME y Cooperativas de Chile AG, don Eduardo del Solar, a quien le voy a ofrecer la palabra en primer término, dado que él estaba justamente esperando la semana pasada, no tuvo ocasión de asistir, mientras se conectan los encargados desde Impuestos Internos. Entonces le saludamos, don Eduardo, y le ofrecemos de inmediato la palabra. Presidente de Convergencia de Gremios PYME y Cooperativas de... Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores que componen la comisión. Y desde la Convergencia de Gremios PYME y Cooperativas, nosotros reconocemos en primer término el primer esfuerzo que ha hecho el gobierno de querer corregir algunas imperfecciones que tuvo esta ley en su primera etapa. Como también reconocemos la urgente necesidad de incorporar mecanismos que realmente apunten en la ayuda a las pymes que son más débiles en el mercado y son víctimas de la acción dominante de los más fuertes en el mercado, de algunas veces que actúan como cartel, como el retail, las clínicas y etcétera. Los tenemos ahí, son los que golpean más fuerte. Por lo anterior, creemos y aspiramos a los siguientes puntos a ser considerados en la ley con mucha fuerza. Y lo voy a enumerar de acuerdo a cómo están en el proyecto primero y después voy a decir lo que le falta al proyecto. El proyecto dice acuerdo entre privados como situación excepcional. A este acuerdo se le debe agregar la palabra en desiguales, porque la verdad que es un acuerdo entre privados en desiguales. Generalmente no se produce Falabella con Ripley, sino que se produce el retail con las pymes o los supermercados con las pymes y se hacen desiguales. Por lo tanto hay que agregar la palabra desiguales y no solo debe ser entre privados, sino que también debe ser entre los públicos, porque el comprador de mercado público es mucho más dominante que el retail, o sea, incluso con normas que son unilaterales y que no tienen discusión al momento de participar en la propuesta. Entonces hay que agregar, yo digo, en la cláusula al mercado público. Entonces debiera quedar así: se prohíben los acuerdos en desiguales entre privado y público que fijen una condición de pago superior a 30 días para las empresas privadas y 45 días para las empresas públicas como situación excepcional. Y digo 45 días para las empresas públicas porque generalmente el mercado público hay un proceso un poco más largo de todo el tema administrativo, en el devengamiento de la factura, en el proceso de ingreso a las mercaderías. No es que esté haciendo una diferencia de uno con otro, sino que por un proceso administrativo en el mundo privado es mucho más directo y más rápido. En el punto 3, este proyecto habla de la necesidad de incorporar en las relaciones comerciales entre privados y desincentivos de carácter tributario aplicables a malos pagadores. La verdad que en este punto nuevamente se deja fuera al peor pagador, que es el Estado. Y las municipalidades, y pongo las municipalidades porque ese es más malo que el Estado normal. Entonces, quienes además de no tener penalización por mal cumplimiento de pago, se les permite ridículamente a ellos cobrar multas por atraso y en las entregas, teniendo incluso a veces los despachos suspendidos por no pago. Entonces, si uno le suspende el despacho a una entidad pública, la entidad pública le cobra multa. No solo le agiliza el pago, o sea, no le paga, sino que además le pone multas que al final le termina el PYME regalando las cosas al Estado. Por lo anterior, se debe considerar un desincentivo para el Estado y los municipios, que no se encuentra en la ley. En la ley yo la leo, no veo dónde puede estar el desincentivo
al mal cumplimiento. Después hablan del cambio de sujeto que debe retener y pagar el IVA. En este cambio solo se contempla el mercado privado a los 4 meses de incumplimiento, o sea, a los 4 meses de que el privado incumple, se le estaría traspasando el cambio de sujeto del IVA como un castigo al privado, pero no al Estado, el Estado que además ni siquiera es beneficiario de IVA, o sea, el Estado, por lo tanto, consideramos que el Estado tiene un comportamiento histórico de pago sobre 75 días y las municipalidades promedio de 120 días. Creemos fundamental que el Estado y las municipalidades se les aplique siempre al momento de la facturación el cambio del sujeto del IVA, porque no tiene ningún sentido, porque no son beneficiarios de nada, ¿no? Y eso le traería a las pymes un alivio en la caja del 19% que normalmente las pymes la están pagando seguida con líneas de crédito que podrían servir para crecer más en el negocio. Esos son los puntos que contempla el proyecto y que nosotros tenemos reparos con ellos. Pero después hay puntos que no están contemplados en la ley y queremos decirlo. Por ejemplo, incorporar a las municipalidades, corporaciones municipales y empresas del Estado al pago centralizado del Estado y por consiguiente al pago de la ley de 30 días, porque hoy día no están incorporados en ninguna parte. Y las municipalidades, la verdad, y aquí quiero ser bien honesto, aquí no hay un tema de comportamiento malo políticamente, porque les puedo nombrar municipalidades como Recoleta, La Florida, Talcahuano, Viña del Mar, o sea, hay el abanico completo, o sea, este no es un problema político. Esperemos, por favor, la que termine de exponer el invitado para luego nosotros... Entonces, yo creo que hay que incorporarlo. Por favor. Puede seguir. Ya. B, crear un observatorio dependiendo del Ministerio de Economía que sea garante de la ley, ejerciendo las acciones necesarias de fiscalización que permitan el fiel cumplimiento. Porque la verdad es que ¿quién administra esto si no es el Ministerio de Economía? C, nosotros creemos necesario crear en el Minicom un canal de denuncia anónimo que proteja a las pymes y no las haga parte del proceso evitando represalias comerciales, porque hoy día si una pyme denuncia, además tiene que contratar un abogado, no le pagan y por último le terminan no comprando, o sea, que sabemos lo que pasa con los que denuncian. Y finalmente desarrollar desincentivos robustos para las empresas públicas y municipalidades que le den fuerza a la ley, porque si no creamos castigos reales, porque al Estado, a la municipalidad, no se les puede cobrar intereses, hay un montón de cosas que están prohibidas, hay que buscar desincentivos que realmente hagan que el funcionario tenga que cumplir. Eso es cuánto podemos aportar a esta discusión que busca emparejar un poco la cancha para las pymes de Chile y esperamos que este honorable Senado logre perfeccionar junto al debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Eduardo del Solar, por su intervención. Me hubiese gustado escuchar, yo entiendo que viene en camino la representante desde el Ministerio de Economía, pero tenemos ya, ¿está conectada? Ya no sé si está en condiciones de poder exponer a propósito de lo que ha señalado, porque yo como antecedente previo quiero señalar que justamente una de las debilidades o de las ausencias que notamos efectivamente en la presentación de este proyecto de ley era lo relativo a las entidades públicas o al Estado, básicamente, en cómo se equilibra de cierta manera las sanciones, las obligaciones que deben atenderse a propósito de ser un gran adquirente y por supuesto que debe ir en ese contexto también relacionada las infracciones o sanciones o derivadas del no pago oportuno. Y en eso hacemos total coincidencia, yo lo anticipo también con lo que señala Convergencia de Pymes. Ahora, ¿está en condiciones la encargada? No está en condiciones. Entonces, ¿les parece que escuchemos al encargado desde el Servicio de Impuestos Internos? No sé quién va a exponer.
tenemos a la subdirectora, señora Verónica Valle, a la señora Julia Altamirano y a don Oscar Bizama. ¿Quién será el que nos va a exponer? ¿Cualquiera de ellos? ¿Ah? Bueno, no sé si quieren abordar algo previamente a propósito de la exposición de don Eduardo del Solar, sino para... Ahí está Verónica. ¿Está Verónica? ¿Ella va a exponer? Sí. Subdirectora de asistencia del contribuyente. Ella es subdirectora de asistencia al contribuyente, señora Verónica Valle, ¿no? ¿Me escuchan? Parece que tiene silenciado su micrófono, no se escucha. ¿Ahora sí? Hola, buenos días, ¿me escuchan? No, ellos parece que no nos escuchan. Y desde la dirección de presupuesto no hay nadie. No. Prende tu cámara igual. ¿Me pueden escuchar? En la presentación grabada. No sé si me logran escuchar. Buenos días. O alguien que esté conectado desde Servicio de Impuesto Interno o desde la DIPRES. De la DIPRES, ya. Vamos a dar paso entonces a el jefe de Departamento de Estudios, don Pablo Jorquera, desde la DIPRES, mientras logran conectarse a Impuesto Interno o el Ministerio de Economía. Ahora sí. Ah, ya. Perdónanos, Pablo, entonces, y le damos de inmediato la palabra entonces. ¿Quién va a intervenir? ¿La señora Verónica Valle? Sí, yo. Muy bien. Entonces, la subdirectora de asistencia al contribuyente de Servicio de Impuesto Interno, a propósito del proyecto, ¿cierto?, que perfecciona el pago a 30 días. Tiene usted la palabra. Hola, buenos días a todos. Por su intermedio, señora presidenta, vamos a proyectar la presentación que teníamos preparada. Deme un segundito. Ahí. Vale. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación? No se logra ver. Entonces vamos a ver si desde la Secretaría la podemos exponer en la pantalla, de tal manera si ustedes pueden compartir pantalla para poder exhibirla. Ahí sí la tenemos. Pueden comenzar, Ahí, Verónica. Perfecto. Ahí, la están viendo desde mi computador, Sí. ¿cierto? No, desde el computador de la comisión. Pero la vemos ya. perfecto, así que usted avance. Ya, si puede. perfecto. Yo Gracias. había modificado un par de cositas, pero estamos bien. Bueno, nosotros vamos a presentar las implicancias que tiene este proyecto de ley al Servicio de Impuestos Internos en términos de desarrollo y cambios en los sistemas. Pero primero vamos a hacer una explicación bien general de lo que significa todo el sistema de facturación, para que tengamos el contexto completo. Por favor, avanzar. La siguiente, por favor. Bueno, los principales documentos que tenemos y que son conocidos por todos son la factura electrónica, que es un formato parecido al que tienen ahí. Hay variaciones respecto en función del software, si es propio o es el software del servicio. Perdón, una más atrás. Ahí. Las boletas de venta y servicio electrónico y que es el sistema que comenzó a ser obligatorio hace un tiempo atrás, y las boletas de honorarios, que son las que emiten servicios en segunda categoría. La siguiente, por favor. Dentro de las facturas existen distintos tipos. Están estas 6. La factura afecta IVA, la factura no afecta o exenta, la liquidación factura, la factura de compra, cambio de sujeto, factura de exportación, y los documentos para ajustes de impuestos, como las notas de crédito y las notas de débito, que son de las que uno conoce habitualmente. Y ahí hay varios ejemplos, y en el recuadro superior derecho es donde se explicita el número de la factura, el RUT de quien la emite y el tipo de factura o el tipo de documento tributario que se está emitiendo. Adelante, por favor. Respecto de las formas de pago, que es el tema que nos importa en este proyecto de ley, tienen distintas formas de pagarse. Las primeras,
o sea, una de las formas en que uno puede emitir un documento tributario, una factura, es al contado, que se entiende que el pago se hace al momento de la emisión de la factura contra la recepción del bien o el servicio. La otra forma de pago es a crédito. Sobre estos documentos se aplica el pago a 30 días. Ese es el subconjunto de documentos que debiésemos considerar. Entrega gratuita también, que no hay compromiso de pago. Y en caso de no indicarse ningún tipo de forma de pago, se entiende que es a crédito. Por lo tanto, también estarían incluidas ahí para efectos de este proyecto de ley. Respecto de dónde pueden operar o a través de qué sistemas pueden emitir estos documentos o estas facturas electrónicas, hay 3 formas. Una, el software de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos, que lo ocupa aproximadamente el 80% de los contribuyentes registrados. Software de mercado desarrollados por proveedores de factura electrónica, que son software que están comprados o desarrollados en el mercado y que se aplica, por ejemplo, en los grandes retails y en empresas un poco más grandes que necesitan sistemas con mayores condiciones y características que no la tienen el sistema de facturación gratuito del servicio. Y por último, software propios desarrollados por los contribuyentes, que son casos bien particulares que los desarrollan ad hoc al negocio que pueda tener el contribuyente. La siguiente, por favor. Ahora, respecto de las fechas y de la entrega, es importante recalcar lo siguiente. Un minuto, por favor. Arriba donde dice fecha de emisión, 30 de mayo, es la fecha en que la factura se emite explícitamente señalada en el documento. Eso no quiere decir que sea la fecha en que uno la elabora, sino que la fecha que lo coloca el contribuyente en función de su modelo de negocio. Y es para efectos tributarios, siendo parte del débito fiscal. La fecha de recepción en el servicio es la fecha que es relevante para efectos de la toma de conocimientos, como se entiende tomado conocimiento por el receptor, ¿cierto? El comprador, de la existencia de esta factura, y es desde la cual se contabilizan los 8 días de plazo para que los receptores de la factura puedan reclamarlas o aceptarlas. Si no, a eso se le llama el acuse recibo. Si pasado este plazo no se ha aceptado, se entiende, no se ha reclamado o no se ha aceptado explícitamente, se entiende tácitamente aceptado. Bueno, eso es lo que está ahí. Y con la aceptación de la factura, otorgado a través del sitio nuestro, siempre se otorga a través del sitio nuestro la aceptación, la factura tiene a partir de ahí mérito ejecutivo y puede ser cedida a factoring por el ente vendedor, además de tener derecho a uso del crédito fiscal por parte del comprador. Entonces, una de las cosas importantes es que pese a la fecha de emisión que está arriba, la fecha importante para efectos de contabilizar los 8 días es el registro de fecha de recepción en el Servicio de Impuestos Internos. En este caso lo pusimos como ejemplo, podría ser el 10 de junio que se recibe, pero para efectos contables y de los flujos del propio comprador, perdón, del propio vendedor, puede haber puesto una fecha de emisión distinta. Verónica, perdón, son 8 días hábiles, ¿verdad? No, son corridos. 8 días corridos. Perfecto. Son 8 días corridos, sí. La siguiente, por favor. La información que genera el servicio o sea, la información que nosotros tenemos y que es la recepción de estas facturas, además de todas las boletas de venta y servicio y las de honorarios, pero la información particular de la factura y de los documentos tributarios que nosotros recién listamos, los 6 anteriores, nos permite generar una propuesta de IVA que se materializa por un flujo de información estructurada desde el registro de compraventa hacia el formulario 29 de impuestos mensuales. Es decir, todas las facturas llegan, todos los documentos tributarios electrónicos llegan a nuestro sistema y por cada contribuyente se va armando diariamente un registro de compra-venta, los antiguos libros de compra y venta que tenían físicamente los contribuyentes. A partir de ese registro electrónico automáticamente se carga esa información y se propone a los contribuyentes hace ya un tiempo atrás el formulario o la declaración de IVA mensualmente. Los datos de recepción en el servicio, en términos generales, para que tengamos un contexto del número, ¿cierto? Entre enero y diciembre del año pasado son 685 millones de documentos tributarios electrónicos recibidos. Esto no incluyendo las boletas de venta y servicio, que son bastante más, ni las boletas honorarias. La siguiente, por favor.
considerando solo los documentos que pueden ser cedidos, ¿cierto? Que son 4, la factura exenta, la liquidación en factura y la factura de compra. Entre enero y diciembre del año pasado se recibieron 417.000, es decir, de esos 600 y tantos millones se recibieron 417 millones de documentos en el servicio, a partir de 775.000 contribuyentes. De estos documentos, de los 417, 186 son emitidos con forma de pago al contado. Por lo tanto, se entiende, no son cedibles porque se paga en el minuto, ¿cierto? Y por lo tanto se entiende que tampoco son parte del universo de este proyecto de ley. Y 230 de ellos, 230 millones de ellos están con forma de pago a crédito, por lo tanto son cedibles y con mérito ejecutivo. Por lo tanto, para poder tener un resumen, de esos 230, 156 millones están con un acuse tácito, o sea, el receptor no lo aceptó efectivamente, sino que se entiende después de 8 días recepcionado correctamente. 71 millones están con acuse de recibo dentro del plazo de los 8 días y solo 3.5 millones han sido reclamadas sin derecho a uso de crédito fiscal y sin mérito ejecutivo, porque quiere decir que se tiene que resolver el problema para poder volver a emitir la factura correspondiente. Y en promedio, mensualmente, entonces, 19 millones de documentos están con forma de pago a crédito y este universo aplica a estos 19 millones mensuales, va a aplicar el plazo de pago a 30 días de acuerdo a la legislación vigente, ¿cierto? Y sobre este universo es el que también queremos aplicar las medidas de este proyecto. A este mismo universo, eso. Las medidas del proyecto de ley que impactan sobre el Servicio de Impuestos Internos. La siguiente. En resumen, lo que habla el proyecto, y como ustedes ya habrán visto en la exposición del Ministerio, el proyecto de ley propone la creación de un sistema universal obligatorio de registro de pagos a cargo del Servicio de Impuestos Internos. Este registro es un registro que hoy día no existe, es un registro nuevo porque nosotros estamos haciendo registros de documentos, declaraciones de impuestos, pero no tenemos hoy día ningún registro ni información en relación a los pagos que se hacen entre particulares. Esto nos va a permitir contar con información fidedigna y sistematizada sobre los tiempos de pago, porque dentro de la propuesta son declaraciones de pago tanto de recepción como tanto por parte del vendedor como por parte del comprador de que se efectuó el pago. Aplica desincentivos tributarios en forma automática, que los vamos a ver más adelante, y también está incluido un listado de malos pagadores que también se constituye en función de ciertas características que están comprendidas dentro del proyecto de ley. En términos gráficos, lo que se podría entender es que el comprador efectuó el pago una vez que recibe la factura, efectúa el pago. Ese dato de pago lo tiene que ingresar al servicio como plazo máximo dentro de los 10 primeros días del siguiente mes de efectuado el pago de forma completa de cada una de las facturas, y declara la fecha de pago, es decir, dice, yo pagué en cierto día del mes pasado la factura X de manera completa, y eso lo tiene que hacer por obligación, como se propone dentro del proyecto de ley, en los 10 primeros días del mes siguiente. Respecto del vendedor, una vez que el comprador ha declarado este pago, ¿cierto?, esta factura, va a recibir un listado con todas las facturas, eso se espera del desarrollo, ¿cierto? Va a recibir un listado con todas las facturas que el comprador pagó, dice haber pagado, y tiene que confirmar si este pago se hizo efectivamente y si se hizo de manera completa, y tienen plazo 2 días siguientes de estos 10 días del mes, 10 días que tiene el comprador, es decir, confirma el pago, o puede decir que no se confirma el pago y por lo tanto estaría siendo información distinta a la que entrega el comprador, y en qué fecha. La siguiente, por favor. A modo de resumen, en términos de observaciones para cada uno de los contribuyentes implicados, el proyecto de ley señala que para el comprador o el beneficiario del servicio tiene que efectuar una declaración jurada, que es lo que veíamos en la gráfica anterior, dentro de los 10 primeros días de cada mes, con el detalle de las facturas que se hayan pagado en forma íntegra, y eso es sumamente importante, en el mes calendario anterior. Y respecto del vendedor o prestador, es lo que les decía anteriormente, debe confirmar mediante otra declaración jurada, que se va a tratar de estructurar de manera automatizada, ¿cierto? No es que suba una declaración,
que se ha cumplido la obligación de pago dentro de 2 días después del vencimiento del plazo anterior o desde que el comprador, si es que se atrasa, cumpla con su deber de declaración en el caso que no lo hubiese hecho, ¿cierto?, dentro del plazo, de este plazo de los 10 días. Transcurrido el último plazo, es decir, transcurrido los 12 días o el plazo que corresponda después de que el comprador ha declarado y el vendedor acepta o no acepta, se entenderá que el vendedor o prestador del servicio ha confirmado el pago. Es decir, si el vendedor no dice nada, se entiende que está confirmado el pago y no tiene derecho a reclamos. Es decir, no va a decir que no se lo pagaron o no se lo pagaron de manera completa. Y luego el servicio va a determinar mediante una resolución la forma de efectuar las declaraciones. Lo que tenemos diseñado o ideado es que estos sistemas sean lo más estructurado posible. Perdón, Verónica, la voy a interrumpir porque se ha cumplido la hora, entonces le voy a solicitar a los senadores poder extender 15 minutos con las excusas que del senador Sandón, que tiene que irse a Seguridad Ciudadana, y a nuestro secretario, que también se tiene que retirar. Así que lo extendemos 15 minutos y le continuamos dando la palabra a Verónica. Perfecto. Gracias, presidente. Nosotros vamos a resolver la forma en que se tienen que efectuar estas declaraciones, pero como les decía, el sistema está pensado en que sea lo más fácil y simple posible para los contribuyentes, cosa que no se les ponga mayor carga tanto al comprador como al vendedor dentro de este sistema tributario y de estos sistemas electrónicos que tiene que manejar. La siguiente, por favor. A modo de resumen, como para tener un poco más gráfica la visión de estas operaciones, el comprador y el vendedor durante el mes 1, ¿cierto?, realizan sus operaciones de compra y venta. A partir del día 1 del mes siguiente, respecto al registro estamos hablando, ¿cierto?, no la recepción de la factura, sino que el registro en el sistema se acusa recibo, en el mes 2 se acusa recibo de la facturación y ya en el mes 3 es donde se tiene la obligación dentro de los primeros 10 días de registrar o declarar en el registro el pago completo de la factura que se ha emitido en el mes anterior y que tiene relación con las operaciones hechas en el mes 1. A partir de ahí hay 2 días más en el registro del servicio en que el vendedor tiene que confirmar el pago de estas facturas, y si no lo confirma se entiende entonces que no va a reclamar o que están todas confirmadas como pago según lo que dice el comprador. Una más adelante. Respecto de los incentivos tributarios que hablábamos en las láminas anteriores, esto tiene relación con lo que se podría, con lo que se debe o no registrar o lo que se debe o no cumplir, que hemos conversado en las láminas anteriores. El proyecto propone la aplicación de desincentivos tributarios para los malos pagadores, y son desincentivos en función del comportamiento acumulable en el tiempo. El servicio va a decretar cambio de sujeto pagador del IVA. Esto pasado un año. En caso de continuidad del mal comportamiento, va a decretar condiciones del uso del crédito fiscal de cada factura a su pago por 6 meses, y en función del comportamiento se puede renovar. Entonces, en el primer año, como se ve en la gráfica, las causales pueden ser que el contribuyente incumple por 3 periodos tributarios continuos o discontinuos en el año calendario 0. Por lo tanto, a partir del año siguiente se va a aplicar el cambio de sujeto que debe retener y enterar el IVA, y el contribuyente, si incumple nuevamente por 3 periodos tributarios en el año 1, en ese año, el siguiente castigo, el siguiente desincentivo es el uso del crédito fiscal al pago de la factura por 6 meses. Si su comportamiento ha cambiado y empieza a pagar en plazo, se levanta esta condición de uso de crédito fiscal al pago de cada una de las facturas que no ha pagado. La siguiente, por favor. Respecto al cambio de sujeto, aquí está el detalle del proyecto y se puede leer en el documento, pero en términos generales el proyecto va a facultar al servicio para determinar este cambio de sujeto que veíamos en la gráfica anterior, que afecta al adquirente o al beneficiario del servicio cuando se encuentre por 3 periodos tributarios continuos o discontinuos dentro del mismo año calendario. Eso es importante también, en alguna de las siguientes situaciones, y aquí es donde se dan los detalles de en qué minutos se va a hacer este cambio de sujeto o no. Si el porcentaje de las facturas no pagadas dentro de plazo sea igual o superior al 40%, por un promedio de días de atraso o iguales o superiores a 10 días. Si el porcentaje de facturas no pagadas dentro del plazo es igual o superior al 60%,
considerando el total de las facturas vencidas dentro del mes calendario respectivo, o el promedio de días de atraso sea igual o superior a 15 días, en función de cuál de las dos condiciones se dé. Y, en tercer lugar, no presente la declaración jurada mensual con el detalle de las facturas, es decir, dentro de los 10 primeros días no cumple con esta declaración jurada que conversábamos, o la presente también fuera de plazo, se encuentre incompleta o tenga información errónea y no hubiese mediado en este último caso una rectificación. Todas estas son las condiciones para poder... Verónica, perdón, mira, presentar. dado que estamos súper cortos en el tiempo, no sé si podemos... Quedan dos láminas o 3 láminas, súper cortitas. Ya, Me pero, interesa que vean los tiempos de desarrollo. perdona, pero hay una pregunta que quiere hacer el señor Bianchi en relación Perdón. a este tema, entonces le vamos a dar la palabra para intervenir. De ese punto, porque en la exposición anterior hablaron justamente del cambio de sujeto que solamente estaría contemplado en el mercado privado. Entonces yo creo que sería necesario también incorporar al Estado para dar ese alivio a lo menos desde ese 19%. Entonces, ¿cómo ven ellos la posibilidad de que esto se abra? Porque no lo tocaron, sino como está hoy día expuesto en el proyecto, de que se pudiese aplicar no solo a los privados. Ya, le voy a dar la palabra a la señora Julia Altamirano, que es de la subdirección normativa, que nos explique el por qué no lo tenemos considerado. Si prefieren, terminen la presentación, que se prepare y al final le damos la respuesta. Perfecto. La siguiente lámina, por favor. Respecto del cambio de sujeto, nuevamente se determina una vez al año mediante resolución, afecta al adquirente o la persona que deba soportar el recargo de inclusión. Y mediante esta herramienta, el adquirente afectado por dicha resolución, quien deberá emitir el documento tributario correspondiente, es decir, una factura de compra, que es parte de los documentos tributarios electrónicos, y deberá declarar y pagar el tributo en arcas fiscales. Esto afecta efectivamente al pago del IVA, no al pago completo de la factura, es decir, no se hace cargo de esa parte, pero sí le atribuye esta carga respecto del impuesto. Entonces, el vendedor, que en principio es el sujeto pasivo de derecho de IVA, cuando realiza la operación con dicho contribuyente, no deberá emitir la documentación tributaria ni declarar y pagar el IVA respectivo. La siguiente, por favor. La otra medida es el uso condicionado del crédito fiscal, que dice relación con que el servicio va a aplicar una sanción especial a aquellos contribuyentes que después de 2 años calendario consecutivos, es decir, un comportamiento persistentemente malo, se encuentran en las situaciones A y B de los puntos anteriores. No voy a volver porque vamos a ganar tiempo, ¿cierto? O omitan la declaración jurada sobre facturas pagadas, no opera sobre los demás supuestos de la letra C. La sanción implica que los contribuyentes incumplidores solo pueden utilizar el crédito contenido en sus facturas de sus compras por sus adquisiciones o utilización del servicio que se encuentren solo pagados completamente dentro del periodo tributario respectivo. No pueden ocupar el crédito de las otras que no ha pagado. La restricción va a durar 6 meses y transcurrido el plazo se revoca la medida solo si el contribuyente acredita que ha realizado los pagos dentro del plazo al menos por los 3 meses anteriores de manera consecutiva. En caso contrario, la restricción se vuelve a renovar de pleno derecho por 6 meses adicionales, y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Impactos tecnológicos. La siguiente. Para el servicio, esto es un tema completamente nuevo, no está dentro de la línea del negocio que estamos realizando, y la creación es un sistema universal obligatorio de registro de pago a cargo del servicio para el sector privado. Esto va a requerir, como hablábamos, de una declaración jurada del contribuyente desde el punto de vista tanto del comprador como del vendedor, de modo de informar al servicio el pago total de una factura que debe registrarse en el registro nuevo que vamos a crear de pago de facturas en el servicio. Es decir, tenemos que transformar esta declaración jurada, que uno podría pensar que es un papel, ¿cierto? Una declaración escrita, en algo estructurado que permita generar información estructurada a su vez, para que toda esa información después la podamos traspasar a las medidas que conversamos recién, que es poder considerar cuáles son los meses en que se ha pagado completamente, en cuáles meses no, si cumple con las condiciones para poder cambiar el sujeto, o si cumple con las condiciones, ¿cierto?, después de los 2 años, para poder no aplicar o no poder utilizar el crédito hasta que cambie su comportamiento. La siguiente, por favor. Me voy a saltar un poco esto, pero aquí muestra el sistema completo y donde nosotros tendríamos que intervenir nuestro sistema, ¿cierto? A nivel del registro de compra y venta, donde tendríamos que incluir este registro nuevo de pago,
y desde ahí empezar a generar toda la reportería de los incumplidores para poder ir aplicando todas estas medidas y así se incentive el pago oportuno. La siguiente. Por último, en términos de estimación de costo total y de tiempos de desarrollo, es importante recalcar lo siguiente. El costo total son 2.547 millones de pesos, miles de millones de pesos. La etapa 1, registro declarativo de pago de facturas, y la etapa 2 es la vinculación del pago con el uso del crédito fiscal. Se separaron las etapas porque efectivamente son dos medidas distintas, ¿cierto? La primera medida tiene un costo per se de 1.320, pero este tiene, como se puede ver al lado, una inversión de 626 y después un gasto permanente de mantención y que con todos los sistemas de soporte que implicaría de 694 millones o 695 millones. Respecto a la etapa 2, que corresponde vincular el pago al uso del crédito fiscal. Esto cambia significativamente los sistemas como hoy día los conocemos y como hoy día se operan dentro del sistema. Tiene una inversión de 246 millones y un gasto permanente anual de 980 millones, es decir, el gasto permanente sería alrededor de 1.700 millones de pesos, que eso se permanece a lo largo del tiempo, y una etapa de desarrollo de 9 meses. Por lo tanto, en caso que, aquí hay un error, ¿eh? En caso de que las etapas sean desarrolladas en forma no consecutiva, es decir, en algunas etapas, algunas actividades de manera paralela, podríamos tener un total de 21 meses de desarrollo. Y si no, si se desarrollan de manera consecutiva, tendríamos un total de 27 meses para poder desarrollar, implementar y poner en producción estas indicaciones de la ley, del proyecto de ley. Creo que hasta ahí, exacto, hasta ahí estamos. Tenía la fecha de la semana pasada. Muy bien, Eso, le agradecemos y entonces le cedemos la palabra a la señora Julia Altamirano, ¿quién es? Perdone, la que va a contestar la pregunta del senador Bianchi antes de abrir también las palabras. Buenos días. Bueno, en relación a la consulta sobre la aplicación de un cambio de sujeto en el sector público, la verdad es que es una medida que no se ha considerado porque no tiene un efecto práctico relevante. El cambio de sujeto, ¿no es cierto?, implica que, en este caso, el Estado, si no cumple, en la sanción posterior es la pérdida del crédito fiscal. Que eso es como lo que fuerza, ¿no es cierto?, a que el contribuyente cumpla con la medida de cambio de sujeto. Sin embargo, para el Estado, el crédito fiscal no es relevante porque no tiene derecho al crédito fiscal desde el momento que el Estado no realiza actividades gravadas. Entonces, la verdad es que es una medida que no tiene el mismo impacto o no tiene la misma fuerza que tendría en el caso del sector privado. Además, hay una razón también de tipo más bien operativo y es que el fisco finalmente es un pagador, en el fondo es un receptor de documentos tributarios, pero no es un emisor de documentos tributarios. Si se le produce este cambio, esta alteración, ¿no es cierto?, en que él va a tener que ser el fisco, las entidades van a tener que ser los que emitan estos documentos, también se le pone una carga adicional al fisco en este sentido, respecto de una operación a la que no están habitualmente acostumbrados, que no es parte de su negocio, de sus actividades. Entonces, la verdad es que tanto por una cuestión operativa como por una cuestión de fondo, no pareciera ser que esta medida... no pareciera ser aconsejable esta medida por el hecho que pareciera ser que no va a tener el impacto que se podría desear con una medida como la de cambio de sujeto. Muy bien, le agradecemos a la señora Verónica Valle y también a Julia por su intervención y ha llegado, ¿cierto?, la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Virginia Rivas. Le agradecemos. Entendemos que hay una complicación por la carretera, pero a propósito de este tema, hay dos, observaciones que se han hecho, que fueron materia también de observación la vez pasada, y era cómo responde el Estado frente al retardo en el pago y cómo se equilibra aquello con las sanciones que hoy día se entienden los privados. Y a propósito de la incompatibilidad, parece que hay administrativa respecto a generar un cambio de sujeto cierto tributario, que tiene mucha lógica. ¿Cuál es entonces la opción que se estudia o que se entiende puede presentarse a propósito del retardo que hay? O sea, hoy día efectivamente en el tema de medicamentos, en el tema de municipio, el retardo es bien manifiesto,
por decirlo de alguna manera. Entonces, en eso, a ver si se puede concentrar, y creo que vamos a quedar ahí porque ya hemos cumplido el tiempo, y para escuchar su pronunciamiento la otra semana, y le agradecemos al resto de los intervinientes que no van a poder hacerlo hoy día. Virginia tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón, Virginia, la interrupción, pero otro punto que también me llama la atención, es decir, ¿qué incentivo hay, digamos, para el que factura en plazo, que cumple el contrato? Es decir, ¿qué efecto tributario provoca el ser óptimo y efectivo en cuanto a la entrega del producto, se dice, al proveedor? O sea, porque la práctica generamos como la visión respecto solo de la sanción al que incumple, pero al que cumple bien, ¿qué beneficio, por ejemplo, tributario podría abordarse a propósito de su cumplimiento oportuno? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo quisiera ofrecer mis disculpas a la señora presidenta, a los señores senadores. Hubo algún tipo de situación en la carretera que hizo que me demorara más de 2 horas 40. Le expreso mis más sinceras disculpas por este atraso. En particular, respecto a los puntos que usted me señala, señora presidenta, y tomando también lo que señala don Eduardo del Solar, en su exposición, algo que a nosotros nos gustaría señalar es que el trabajo que se plasma en el proyecto de ley fue fruto de un trabajo bien intenso y muy robusto que se hizo primero en el contexto del Comité Técnico del Consejo Consultivo de las Pymes, en donde tuvimos varias sesiones a este respecto y en donde participaron transversalmente representantes de gremios pymes de nuestro país. Y adicionalmente o posteriormente esto llevó a un trabajo bastante intenso, robusto, en detalle, con varios organismos, con varias carteras tales como DIPRES, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Compras Públicas, todo este trabajo liderado por el Ministerio de Economía. Es importante relevar eso porque las medidas que están incorporadas en el proyecto, nosotros estimamos que hacen eco de las principales demandas de las pymes y además fueron, y esto aquí es lo principal, fueron objeto de un muy detallado trabajo técnico con los organismos respectivos, principalmente con el Servicio de Impuestos Internos y con la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, creo que eso es algo que es muy importante destacar. Se están haciendo cambios bastante paradigmáticos en el proyecto, tales como la obligación de declarar los pagos. No lo hemos visto todavía porque no pudo exponer hoy la DIPRES, pero se están rebajando los tiempos de pago en pago automatizado de 30 días a 20 días, que es un esfuerzo grande que se está haciendo. Y, varias otras cosas que escuchamos el otro día de la exposición del señor ministro de Economía. Respecto a los puntos que ha señalado específicamente la señora presidenta y don Eduardo del Solar, quisiera señalar que, como les decía, se hizo un trabajo técnico muy serio y tal como pudo señalar doña Julia Altamirano y la subdirectora que nos acompaña del Servicio de Impuestos Internos, hay muy buenas razones técnicas por las cuales no es posible efectuar el cambio de sujeto respecto de organismos públicos. Durante la próxima sesión las podemos profundizar más, si es que lo estiman los señores senadores, para que quede clarísimo cuáles son las razones técnicas por las cuales no solo implica le llamaría una revolución operativa, que habría que efectuar en los organismos públicos, sino que además sería una medida que no generaría efecto alguno en generar que los tiempos de pago se acorten. No hay impacto, no hay incentivo en el Estado con un cambio de sujeto para cortar los tiempos, que es lo que finalmente se busca.
Lo mismo o digamos similar ocurre con la incorporación eventual que se ha señalado aquí por don Eduardo de las municipalidades en el pago automatizado. Aquí le voy a deferir a mis colegas de DIPRES que probablemente van a exponer la semana que viene para que ellos puedan dar en detalle las razones técnicas por las cuales se vuelve tremendamente complejo la incorporación de las municipalidades en este sistema. Sin perjuicio de lo que les he señalado, por supuesto que hay interés, ahí está toda la voluntad del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y por supuesto de los otros organismos que nos acompañan en la tramitación de este proyecto, de avanzar en medidas. Para eso hemos conformado la mesa que nos mandataron los señores senadores. Y en particular miramos con bastante interés las dos medidas que señaló don Eduardo del Solar, la creación de un observatorio y la creación de un canal de denuncia anónima. Son temas que, si bien hay que estudiar, hay que mirarlos más en detalle. Por supuesto que pueden ser cuestiones que se revisen para eventualmente ser incorporadas. Y sobre lo que señalaba la señora presidenta, ¿qué opciones se estudian para efectos de paliar esta imposibilidad de establecer el cambio de sujeto? Bueno, en ese sentido estamos estableciendo una serie de medidas complementarias que si bien no son un desincentivo tributario porque no es aplicable al Estado, creemos que implica un avance. Por ejemplo, la disminución de los tiempos de pago en el pago automatizado, por ejemplo, que el pago automatizado va a ser reconocido por ley y va a dejar de tener una regulación meramente administrativa, como es hoy en día, sino que va a ser reconocido por ley con obligaciones de transparencia, de publicidad de los tiempos de pago de los organismos públicos. Se está reduciendo además el tiempo excepcional máximo en que pueden pagar los organismos públicos de 60 a 45 días, que es algo que don Eduardo del Solar acaba de señalar que es algo que él estima que es un plazo pertinente. Y finalmente, el último punto que señala la señora presidenta respecto del efecto tributario que podría generar cumplir con los tiempos de pago. La verdad es que en principio uno debería asumir que cumplir con la obligación legal que hoy es vigente de pagar a tiempo no debiese ser, y así lo hemos pensado nosotros, no debiese ser una situación que entregue un beneficio. Es algo que implica cumplir con la ley. Por lo tanto, si bien es algo que podemos revisar en detalle, en principio nosotros hemos sido de la postura que el cumplimiento de la ley no debería ser algo que genere un beneficio tributario. Sin perjuicio de ello, por supuesto que se pueden revisar puntos. Por ejemplo, el ministro el día que vino acá a presentar, si recuerdan ustedes, señaló que desde los mismos gremios pymes había hecho la observación de que ya que íbamos a publicar registros de malos pagadores, ¿por qué no incluíamos también registros de buenos pagadores? Y eso, por supuesto, que es algo que desde nuestra perspectiva es un incentivo muy bueno para que alguien, a propósito de su reputación y los efectos que causan esto, especialmente en compañías grandes, haga esfuerzos por pagar a tiempo. Creo que ahí he abordado todos los puntos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo solo señalar a propósito de aquello que, independiente de que esto constituya o no un incentivo, ese es un elemento a tener a la vista a propósito del buen pagador. Sí, Pero mi consulta, a lo mejor no me expliqué bien, era en relación qué beneficio provoca más allá de su pago oportuno, que usted bien dice es una obligación legal que tiene el proveedor de entregar un producto a tiempo, de que se le genere una sanción en este caso al pagador poco eficiente,
cuando en la práctica el proveedor va a seguir manteniendo y va a tener las mismas consecuencias, digamos. No se le va a pagar al día, se le va a lograr pagar con retardo, pero en su, digamos, condición de buen proveedor no recibe a propósito ni en compensación ningún beneficio. ¿Me explico? Sí. Es como decir, pucha, ya que yo presenté mi factura a tiempo, entregué mi producto a tiempo, ese cierto comprador no me paga a tiempo, hay una sanción que va a estar incluida en el registro, que lo puede llevar o no, dependiendo de lo reiterado que es su incumplimiento, cierto, un registro que va a acarrear probablemente esta sanción. Pero en mi caso, que emití factura a tiempo y todo, ¿cuál es mi beneficio? Bueno. Entonces ahí es donde yo pienso y digo, puede haber allí tal vez un incentivo tributario que, si bien castiga a uno, beneficia al otro, por ejemplo. Yo sé que es un tema que implica a lo mejor muchas más vueltas, como otras que pudieran proponerse en el seno de la discusión del proyecto, pero sin duda que creo que allí hay también un desequilibrio y me parece también muy atendible el hecho de que no consideren, por ejemplo, en el pago, ¿cierto?, automatizado, ¿cierto?, a los municipios, porque efectivamente hoy opera desde el organismo central, más no en las municipalidades. Y es justamente allí es donde hay uno de los objetivos más grandes que se busca, dado, digamos, no solo la ubicación en todo el territorio del país, sino que también provoca un efecto bien multiplicador cuando los proveedores que hoy día no llegan o no pueden sostener una deuda por mucho tiempo, y me refiero a los pequeños emprendedores, a los pequeños productores incluso, que ven en las municipalidades muchas veces como no solo la única fuente donde pueden llegar ellos con una importante, digamos, oferta, sino que también por las cantidades y las calidades y obviamente los recursos públicos que allí se manejan, a propósito de que justamente el sustento no solo de las compras públicas que lo acabamos de aprobar, sino que también en relación a echar a andar la economía y sobre todo a pequeña y mediana escala, está centrado en una de las entidades más importantes que maneja miles de millones de recursos y que hoy día han sido sujetas también de mucho cuestionamiento por esta poca transparencia, poca agilidad y sin duda poca oferta que les da justamente a los pequeños. Entonces creo que allí no se sostiene, digamos, que no digamos nada respecto a las municipalidades y que en la práctica mantengamos el statu quo sin sanciones, no solo pensando en esto, sino que también en otras. Creo que allí, y cómo se incorpora, a propósito de lo que ustedes señalaban, que esto pudiera convertirse en ley, pero si eso también va a incorporar a las municipalidades, ¿podría hacerlo? ¿El pago centralizado? Es algo que no está incorporado en este momento en el proyecto, como comentaba antes, y aquí quisiera deferir a los colegas de DIPRES, que pueden, si es posible, exponer la semana que viene, para exponer con mayor detalle las razones por las cuales se hace muy complejo la incorporación de las municipalidades. Si me da... no hay problema. No sé si... Sí, no hay tenemos problema. Que dar por cerrada la sesión, sí, entonces yo les agradezco a Virginia Rivas, por cierto, a don Eduardo del Solar, también a los que nos han representado, cierto, a través del Servicio de Impuesto Interno, Verónica Valle, y también, si no me equivoco, el nombre de Julia Altamirano. Y bueno, y a Pablo Jorquera lo vamos a dejar ahí, está la IPRES, pero no tenemos más tiempo, así que esperamos la próxima semana a seguir en esta discusión. Quedan convocados nuevamente porque quedaron muchas consultas y por supuesto agradecemos también al abogado Wilkin que se ha quedado toda la sesión. Así que sin más, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.